Hola, ¿cómo estás? Seguimos conversando del Islam, este tema tan interesante y tan apasionante, ¿no? Habíamos dicho que efectivamente el Islam es una religión peculiar, particular, que el Corán no constituye el equivalente a las Sagradas Escrituras, sino constituye a Cristo, es su revelación, para ellos es su revelación definitiva. Y que, en última instancia, esta revelación manifiesta 5 obras que tienen que realizar los musulmanes para poder, digamos, gozar del paraíso eterno, del paraíso terrenal, que no es propiamente un cielo de contemplación de Alá, sino un lugar de satisfacciones sensoriales y físicas, ¿no? Y ellas son la salá, la oración, la sahak o la limosna, el hajj, que es la peregrinación, el ramadán, que es el ayuno, y la yihad, que es la guerra santa. Y que en consecuencia, como una de las prácticas religiosas importantes, es la yihad. ¿Eso hace de todos los musulmanes terroristas potenciales? No, eso lo hemos dicho. Mucha gente además convive entre musulmanes, no tiene por qué pensar en la yihad, ¿no? Es una obligación que se aplica solamente cuando tiene que darse la yihad propiamente. Pero es importante saber que además existen escuelas de interpretación y que cuando alguien dice, no, pero existen musulmanes moderados que interpretan de una manera moderada el Islam, incluso algunos le interpretan desde una manera mística, de un gran misticismo musulmán. Déjeme aclarar esto porque me parece muy importante para que lo comprendas y para que quede fijado, ¿no? Existe una corriente mística musulmana, es cierto, muy pequeña, muy pequeña, porcentualmente es menos del 1% de los musulmanes. Menos del 1%. Estamos hablando de algunos cientos de miles contra el más de billón o billardo, como se debe decir en español, de musulmanes. Entonces, se trata de la escuela sufí. La escuela sufí es conocida en Occidente y en el cristianismo porque es una escuela muy elitista y en consecuencia es una escuela de personas muy preparadas académicamente y ha dado lugar a grandes oraciones, poemas, escritos. Y existen algunas autoras sufíes cuya mística tiene algunos puntos de contacto con la de Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, ¿no? Pero es importante señalar dos cosas. Desde el punto de vista musulmán, los sufíes son absolutamente no representativos. Para nosotros, para Occidente, son muy importantes, porque tienen grandes obras, cosas muy bellas, ¿no? Pero para los islámicos, para los musulmanes, son absolutamente no representativos por dos razones. Una, numérica, son poquísimos, y número dos, son considerados heréticos. ¿Por qué? Porque reinterpretan la yihad en un sentido espiritual. Es decir, que la yihad no es una guerra santa física, y en el Corán clarísimamente está escrito que sí se trata de una guerra santa física. Existen por lo menos 74 pasajes donde claramente en suras Mohammed escribe, el profeta Mohammed o el profeta Mahoma, como quieran llamarlo, escribe clarísimamente que sí se trata de una guerra. Ahora, dicho esto, fuera de los sufíes, que son muchas veces inocentemente utilizados como ejemplo, no, mira, existe una corriente pacifista, pacífica, mística, no es representativa. Las corrientes representativas son los sunitas y los chiitas, estas dos grandes divisiones que existen al interior del Islam. Los sunitas son aproximadamente el 85% de la población islámica y los chiitas son el otro 15% prácticamente, que están concentrados básicamente en dos países, en Irán, donde son el 95% o el 93% de la población, y en Irak, donde son el 55%. Es decir, que componen mayorías en los dos países en los que están. En el resto son minorías muy pequeñas y priman sobre todo los sunitas, ¿no? La palabra sunita viene del término árabe sunna, que significa tradición, y en consecuencia los sunitas creen que existe una tradición de grandes maestros que han leído el Corán y que pueden interpretarlo. Y existen hasta 5 escuelas distintas de interpretación sunita, pero en todas ellas
en todas ellas, la yihad es una guerra santa para lograr la expansión de la religión. No existe ninguna escuela que oficialmente sostenga lo contrario, que la yihad es una guerra espiritual, que no hay que librar una guerra contra los infieles, etc. Los chiitas, a su vez, provienen del término shia, que significa descendencia. Ellos no creen que exista una tradición, sino que creen que existen descendientes del profeta, de Muhammad, y que estos descendientes son los únicos que tienen la potestad de interpretar. Según los sunitas, los chiitas se han quedado sin descendientes. Quienes ellos reclaman que son descendientes del profeta Mahoma no lo son y no provienen de la misma casta, simplemente han desaparecido. Los chiitas responden que no, que eso es mentira, que ellos sí poseen sucesores del profeta Mahoma. Como quiera que fuere, existen estas distintas escuelas, 4 escuelas chiitas, 5 escuelas sunitas de interpretación, y todas ellas, absolutamente todas ellas, reconocen que la yihad es una guerra que hay que librar contra los infieles, y que los infieles están incluidos los judíos y los cristianos, y que solamente pueden observarse 3 opciones. La primera es la conversión, ofrecer la conversión. La segunda es ofrecer a cristianos y judíos la sumisión, la dimma, y en tercer lugar, la muerte. Si no quieren ni someterse ni convertirse al Islam, entonces se les mata, ¿no? Dentro de estas corrientes, la más radical, lamentablemente, es la más popular. ¿A qué cosa nos referimos? A que existe una corriente de interpretación sunita que es absolutamente dominante en Arabia Saudita, y es la que se conoce como el Islam wahabita. Es decir, es una corriente sunita que recibe el nombre de al-Wahabi, de un gran interpretador de el Islam que se volvió muy famoso y que impuso una interpretación severísima a la letra del Islam. Y esa es la razón por la cual, si una pareja va modestamente caminando tomándose de la mano, son golpeados inmediatamente porque se considera que ese es un acto de procacidad, de grosería sensual. Una pareja de esposos podrían ser. Si un cristiano exhibe en algún momento una cruz, no solamente se le arranca la cruz, sino que es castigado. Está prohibido la construcción de templos que no sean musulmanes, y tienen un mensaje profundamente anticristiano, profundamente antijudío y profundamente antioccidente. El problema es que por el gran dinero que tiene Arabia Saudita a raíz del petróleo, Arabia Saudita se ha convertido en un gran difusor de esta interpretación islámica wahabita. Y, por ejemplo, las principales mezquitas construidas en América Latina o en Europa han sido construidas con dinero de Arabia Saudita. Las escuelas de islamismo o madrasas son financiadas por Arabia Saudita. Los textos que se estudian allí son textos elaborados por wahabitas de Arabia Saudita, al punto que después de muchos años y a raíz del 11 de septiembre, del famoso September 11, en Estados Unidos vino la decisión política de revisar los textos enviados por Arabia Saudita para formar a musulmanes que viven en Estados Unidos, y descubrieron que los textos son profundamente antinorteamericanos, profundamente antioccidentales, radicalmente anticristianos y radicalmente antijudíos. Y estos textos han sido difundidos durante décadas sin que se prestara atención a cuál es el mensaje wahabita. Como Arabia Saudita es un país que estratégica y políticamente es aliado de Estados Unidos le ha pedido en varias ocasiones el cambio de los textos y nunca han encontrado un texto que sea satisfactorio. Vienen con un texto nuevo que ya no es tan antimujer, por ejemplo, tan antijudío, tan anticristiano, pero contiene todavía fuertes contenidos en contra de los cristianos y de Occidente. Y entonces les piden nuevos cambios, pero la presión interna de los wahabitas hace que estos cambios no sean firmes, no sean claros, no sean sinceros y no sean antiguerra. Entonces es importante comprender que la gran mayoría de musulmanes están guiados por este tipo de orientaciones y de interpretaciones que son ciertamente violentistas y frente a las cuales es que el Papa Benedicto XVI plantea un diálogo sincero. ¿Qué es lo que tú sinceramente crees? No
nos quedemos con vanidades o con elogios. ¿Qué es lo que sinceramente crees? Y colisionemos si es necesario, pero hagamos un diálogo genuino. Que tengas un buen día.